Sí, Insta360, nueva cámara. ¿Quieres conocerla? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo la review a fondo de la nueva cámara de Insta360, la One RS, la esperada renovación de su cámara modular. Y nos vamos directamente a ver las principales novedades que nos trae esta cámara. Tenemos una nueva lente 4K Boost con muy buenas especificaciones, un nuevo módulo de core con mejor procesador y una nueva batería con más capacidad, además de nuevas funcionalidades, así que vamos directamente a conocerla. Pero antes decir que esta review no está patrocinada y que la marca simplemente nos ha mandado la cámara para que la podamos analizar y conocer a fondo. Como vemos, un packaging de la cámara One RS prácticamente igual por fuera, salvo algún pequeño detalle al del modelo anterior, y en mi caso tengo el Pack Twin Edition, que recibe el mismo nombre que el de su predecesora, y que nos trae los módulos de procesador y de 4K Boost, el módulo de 360 grados perfectamente protegido, la nueva batería de este modelo, y si sacamos la caja de accesorios tendremos el cable de carga y transferencia USB tipo C, la nueva carcasa marco con un diseño nuevo más cómoda de montar y desmontar, que ya veremos más adelante, un protector de lentes de módulo 360, una gamuza de limpieza y, como no, el manual de instrucciones y pegatinas de la marca. Como vemos, un buen pack de accesorios que nos va a permitir usar la cámara en un montón de situaciones, aunque no nos viene el palo selfie. Pero si lo compras con el enlace que te dejo en la descripción, te lo regalan. Y ya que estás por ahí, pues suscríbete al canal. Y como ya hemos visto, en el apartado del diseño apenas tenemos cambios, manteniendo en gran medida el diseño del primer modelo, aunque algo ha crecido en cuanto a dimensiones por esa batería de mayor capacidad y este nuevo módulo 4K Boost. Unas dimensiones de 70 x 49 x 32 milímetros, con la que sigue siendo más pequeña que las últimas GoPro Hero 9 y Hero 10, aunque por poco. Pero vamos a seguir necesitando la carcasa marco, eso sí, con un diseño de cierre muy rápido para poder anclarla a los accesorios, algo que personalmente no me gusta, ya que resulta mucho más cómodo el sistema que tienen las GoPros o la rosca que va directamente a la cámara, aunque eso sí, mucho más cómoda que el modelo anterior. En cuanto al peso, sube ligeramente también debido a esa mayor capacidad de la batería, hasta los 125,3 gramos de peso con el módulo 4K Boost o 135,2 gramos con el módulo de 360. Si hablamos de la modularidad, es exactamente la misma. Vamos a tener un módulo principal o core actualizado, el mismo módulo de 360 grados, pero donde más se ha evolucionado ha sido en el módulo 4K Boost. Este nuevo módulo cuenta con un sensor de nada menos que media pulgada con 48 megapíxeles de resolución y una lente con una apertura de f2.4 que, como ya estáis viendo, mejora bastante la calidad de imagen, especialmente frente a su predecesor. Y por cierto, si quieres ver qué tal se ve esta cámara frente a la GoPro 10 o frente a su predecesora, suscríbete al canal porque van a salir muy pronto. El módulo de procesador, el One RS Core, también nos trae novedades y mejoras, donde la marca nos comenta que hay una actualización del chipset a una mayor potencia para la estabilización, así como una conectividad de Wi-Fi más rápida. Y también un pequeño detalle, nos añade un nuevo micrófono adicional para mejorar la calidad del audio. En la parte trasera vamos a tener exactamente la misma pantalla que en el modelo anterior, bastante pequeña en mi opinión y que esperaba realmente que la ampliaran, aunque la respuesta ha mejorado y va bastante más fluida. En el módulo de la batería, otra de las quejas que ya había en el modelo anterior y que incluso la marca sacó una batería Boost con más capacidad, en este modelo se ha actualizado con una capacidad de un 21% más, llegando a los 1445 mAh de capacidad y una autonomía aproximada de entre 75 minutos en resolución 4K a 60 frames por segundo, así como un tiempo de carga de 60 minutos. Detalle adicional es que vamos a poder seguir grabando mientras estemos cargando la cámara con un powerbank, por ejemplo, muy bueno para los más viajeros. Pero sin duda alguna, lo mejor de todo es que los módulos son 100% compatibles entre los dos modelos de cámara, es decir, puedes tener el One RS Core con el módulo de Leica, por ejemplo, y la batería nueva, o el módulo de Leica, el One RS Core y la batería vieja, lo cual me parece genial, sobre todo en cuanto se vendan los módulos por separado, que te voy a dejar en la descripción del vídeo.
En la parte superior contaremos con los mismos dos botones para encendido y apagado de la cámara, así como el de disparo y captura, sin ningún cambio aquí, al igual que la trampilla que protege el puerto USB tipo C de carga y la ranura para tarjetas microSD. Según la web oficial, la Insta360 One RS permite tarjetas microSD hasta 1 TB de capacidad, y en la descripción también te voy a dejar los enlaces a las mejores tarjetas para este modelo que recomienda la marca. En cuanto al agua se refiere, no tenemos cambios aquí. Vamos a tener resistencia al agua hasta los 5 metros y como detalle en la propia caja nos viene un pequeño manual en el que se nos recuerda que los módulos individualmente no son sumergibles y que la One RS es únicamente resistente al agua cuando se acoplan todos los módulos perfectamente, se cierra la trampilla microSD y se pone la carcasa marco para evitar que pueda haber filtraciones de agua por las conexiones. Algo, sinceramente, que también esperaba que hubiera mejorado y que fuera 100% estanco, como por ejemplo en la GoPro Hero 10. Y nos vamos al vídeo, uno de los apartados quizás más flojos en el modelo predecesor y donde nos quedamos algo frío en cuanto a estas mejoras. Vamos a tener con el módulo 4K Boost vídeo hasta 4K a 60 frames por segundo en modo Flow State y 4K a 30 frames por segundo en el modo Post, lejos de los 4K a 120 frames de la Hero 10 o de la DJI Action 2, y las resoluciones para vídeos de 360 grados se mantienen exactamente igual, con vídeo 5,7K a 30 frames, 25 y 24 frames por segundo. En slow motion, pues tampoco vamos a tener aquí nada exagerado, se mantienen los mismos 2,7K a 100 frames por segundo y 1080 a 200 frames por segundo. El bitrate máximo que se puede alcanzar se sigue manteniendo en la tasa de 100 megabits por segundo, exactamente igual que en el modelo anterior, en el que no hemos visto ningún cambio ni modificación, así como el formato de archivos para vídeo con el módulo 4K Boost en MP4 y el formato propio INSV para los vídeos 360. Esperábamos bastante más en este apartado y para ello Insta360 ha incorporado nuevos modos de vídeo. Vamos a tener un nuevo modo de vídeo HDR activo para deportes, el cual mejora el anterior vídeo HDR que tenía que ser estático para que no provocara esas escenas borrosas y de los que os dejo por aquí varias imágenes. También tendremos un nuevo vídeo en modo panorámico de 6K. Un nuevo modo que captura vídeo con un formato clásico de cine para visualizar en pantalla ultra panorámica, con velocidades de 25 y 24 frames por segundo. Un formato bastante curioso y con el que puedes crear imágenes bastante chulas. Y también vamos a tener aquí zoom instantáneo, es decir, vas a tener la opción de hacer zoom digital hasta 2,7 aumentos mientras estamos grabando durante el vídeo y poder modificarlo también. Y por supuesto, como no, vas a contar con todos los modos de vídeo habituales de Insta360 con el módulo 360 grados y que comparte con la One X2, de la que te dejo la review por aquí arriba, como puede ser la nivelación de horizonte, los softlaps o ese selfie stick invisible tan chulo. Por mi parte, y viendo los vídeos y los resultados capturados, me parece que la One RS y el módulo 4K Boost mejora ligeramente los resultados de la One R, pero aún se quedan algo lejos de los de GoPro. La cámara cuenta con la conocida estabilización electrónica de la marca denominada Flow State, lo que nos va a permitir tener muy buenos resultados estabilizados, como estamos viendo en las imágenes, aunque no vemos ninguna novedad en este apartado, y es que está claro que la estabilización que tiene, sobre todo en el módulo 360, es inmejorable, pero con el módulo 4K Boost lo vamos a comparar a fondo con la Hero 10 y te dejaré el vídeo por aquí arriba. Pero por el momento dime qué te parece esta estabilización que tiene la One RS con el módulo 4K Boost. Si hablamos de las coloraciones, vamos a tener tres modos de color para el vídeo que captura la One RS. Tendremos el modo Vivid, el más habitual y saturado de los tres, similar al de GoPro, el modo estándar, básico en coloración, quizás un poco bajo para mi gusto, y el modo Log, es decir, los colores planos, para una edición en post-edición perfecta para los más detallistas y profesionales. En el apartado de la fotografía, algunas novedades también, sobre todo gracias a ese módulo 4K Boost, el cual nos va a permitir más detalle y más resolución. Tendremos imágenes estáticas de nada menos que 48 megapíxeles, con los habituales formatos de imagen JPG y por supuesto RAW o DNG, para su posterior procesado.
En cuanto a los modos de fotografía, idénticos a los de One X2 y One R, tendremos el HDR, ráfaga, intervalos, un modo noche, el modo de Pure Shot y no me voy a extender más aquí. Si quieres que haga un vídeo explicando a fondo todos los parámetros de fotografía y de vídeo, dímelo en los comentarios. Otro de los apartados que más suele interesar es el tema del audio y la calidad de los micrófonos incluidos. Como ya he dicho, este modelo incluye un micrófono extra que nos permite capturar audio de esta calidad. 30 frames por segundo a una distancia de 1 metro aproximadamente. Hay mucho ruido de tráfico, hay mucho viento y también está lloviendo. De nuevo, otra prueba a 4K, 30 frames por segundo. Aquí tenéis el lago un poquito más cerca para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz con estas cámaras. Y ahora mismo estáis escuchando el sonido de mi voz a una distancia más cercana de aproximadamente unos 20-30 centímetros más o menos, y estáis escuchando el audio con el micrófono, con los micrófonos que tiene la nueva Insta360 One RS. Y además tendremos 3 modos de captura: reducción de viento, mejora direccional y estéreo. También vamos a tener comandos por voz para controlar la cámara, aunque únicamente están disponibles en chino y en inglés. También podemos seguir conectando unos auriculares como los AirPods o algunos modelos de Xiaomi para grabar el audio desde el micrófono, aunque en mi caso no he obtenido buenos resultados con auriculares que no son AirPods. Y como no, tengo que volver a hablar de la espectacular app de la marca, que gracias a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi más rápido con este nuevo módulo de Core, hace un gran trabajo. Si quieres descargarte la app para Android o iOS, te dejo los enlaces en la descripción. Una app súper completa, posiblemente la más completa, desde la que vamos a poder desde inspirarnos para coger ideas, utilizar los shot labs o efectos creativos, hasta editar todos los vídeos y fotos del módulo 4K o del módulo 360, aplicando efectos, transiciones, estabilización adicional o mejorar los colores de forma automática. De hecho, es tan amplia y completa que muy pronto vas a tener vídeos en el canal explicándote esta app a fondo, así que suscríbete. Cuenta con una interfaz muy bien diseñada que nos permite continuamente ver las diferentes opciones de cámara y seguir viendo lo que estamos capturando al mismo tiempo. Además nos incluye tutoriales y enlaces para conocer a fondo nuestra cámara. Especialmente me gustan las plantillas o shot labs, en los que simplemente tienes que añadir varios vídeos y te crea montajes realmente llamativos mediante inteligencia artificial y efectos de vídeo muy top para redes sociales. Y ahora vamos a ver los pros y los contras de esta nueva cámara. En la parte positiva tenemos un módulo 4K Boost nuevo bastante potente, mayor batería que se nota y que nos hacía falta, una carcasa marco nueva, mucho más cómoda que la anterior para montar y desmontar, y unas posibilidades de grabación infinitas con la versatilidad que te da tener varios módulos. En la parte negativa, pocas mejoras, esperábamos muchas más. Una resolución a 4K a 60 frames por segundo se queda lejos de sus principales competidoras como DJI Action 2 o Hero 10, y la pantalla sigue siendo muy pequeña. El precio lo vemos ahora. Y llegamos a ese apartado que todos estabais esperando, el del precio. En concreto, los precios a los que va a venderse la One RS son: el pack 4K Boost, que únicamente tiene el módulo 4K nuevo, tendrá un precio de 319 euros, y el pack Twin Edition, el de esta review, y el pack de 1 pulgada con el sensor de Leica tendrá un precio de 569 euros. En resumen, la cámara más polivalente que puedes comprar ahora mismo, teniendo una Action Cam más cámara de 360 grados más una cámara semi-profesional si cuentas con el sensor de Leica. Todo en un mismo cuerpo y sin tener que cargar con varias cámaras. Como vemos, si únicamente te interesa la One RS como cámara de acción, sale bastante bien de precio, teniendo en cuenta que tiene el nuevo módulo 4K, más batería y una nueva carcasa. Si en tu caso ya cuentas con el módulo de 360 grados, lo puedes acoplar a ese pack sin ningún problema. Pero si hablamos del pack Twin Edition, me parece un precio un pelín elevado para el público normal, pero las posibilidades que tienes de grabación con esta cámara superan por mucho las de una GoPro convencional. Me hubiera gustado mucho que tuviera más mejoras y resolución, así como una pantalla más grande. Me sigue pareciendo un modelo bastante potente para todo el que quiera crear contenido en cualquier situación. El precio alto de salida va a hacer que los usuarios se lo piensen bastante a la hora de renovar el modelo, pero para los que quieran modularidad, aquí tienen su cámara. Como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo y espero que te haya gustado esta review, que me dejes un like y no olvides suscribirte porque vienen más vídeos de esta cámara.